los modelos, ¿no? Y claramente nos damos cuenta que estas variables, algunas están más o menos asociadas con lo que es la depresión severa en una cohorte de profesores mexicanos. Profesoras en este caso son mujeres, ¿no? Es interesante el resultado. Veremos ahora, entrando ya en el tema, algunas definiciones, una definición operativa de la estadística. En la estadística utilizamos procedimientos matemáticos. Eso no se olvida. A los que no les gustan las matemáticas, bueno, lamentablemente van a tener nomás que retomar las matemáticas que han llevado en el colegio, pero no a ese nivel de agarrar un papel, ir anotando, agarrar la calculadora, el celular. No, aquí vamos a utilizar paquetes estadísticos. Vamos a utilizar básicamente dos. El Excel, que no es un paquete estadístico mismo, es una planilla de cálculo, pero tiene algunas herramientas estadísticas que es fácil de usar y yo les voy a mostrar, les voy a enseñar a los que no saben cómo se utiliza un Excel para hacer estadística. Y también un otro paquete, el SPSS, que es un paquete estadístico también que se utiliza para investigación social, sobre todo, lo utilizan mucho en el ámbito de la sociología, la psicología, la pedagogía, etcétera, etcétera. Y que también es útil para la investigación biomédica, no hay donde perderse, ¿no? Sirve igual. Y los que quieren, también hay otros paquetes, como por ejemplo el EPINFO. El EPINFO se utiliza bastante en epidemiología, que también no es nada complicado de manejar. Entonces, todos estos métodos y procedimientos matemáticos los vamos a realizar ayudándonos con los paquetes y las aplicaciones estadísticas. No se asusten. Entonces, esa es la estadística. Es una ciencia, tiene objeto de estudio y que utiliza métodos y procedimientos matemáticos. En este caso, nos vamos a valer de programas y paquetes estadísticos. ¿De qué nos encargamos como estadística? Nos encargamos de recolectar datos. No, nos encargamos de recolectar datos. Y cuando tenemos recolectados los datos, esto es lo que hacemos con la estadística. Eso es lo que se hace. Se procesan los datos, se resumen, se analizan, buscamos relaciones, ¿se acuerdan? Relaciones, asociaciones, presentamos los datos y también hacemos inferencias, llevamos los datos a la población de donde fueron sacados o tomadas las muestras. Eso es hacer estadística, procesar. Y para procesar, les decía, vamos a utilizar paquetes estadísticos. Podemos resumir los datos también, ¿no? Un millón de datos y lo puedes resumir en un solo dato. Ejemplo, el promedio, ¿no? Ahorita son 22 estudiantes. Les pregunto sus edades y seguro que saco en un solo número el promedio de edad. Entonces puedes resumir. Analizamos también y por qué, a qué se debe ese comportamiento. Buscamos relaciones, como les mostré en el ejemplo, ¿no? Hay relación entre consumo de psicotrópicos y depresión. Presentamos los datos, nos van a pedir informes. Tu jefe te va a pedir, a ver, ¿cuántos pacientes usted ha atendido el año pasado? Y tráigame una tabla resumida. Presénteme una tabla. ¿Qué vas a hacer? No creo que vayas y copies todas las historias clínicas de los pacientes y lleves 10 folders. No, vas a tener que sacar datos de tus expedientes clínicos y lo pondrás en una hojita. Ah, estás presentando. Y luego también podremos hacer generalizaciones. Entonces, todo esto hace la estadística y vamos a hacerlo eso en este semestre. ¿Pero de qué? De un insumo básico que tiene la estadística. De la materia prima de la estadística. ¿Y cuál es la materia prima de la estadística? Los datos. Los datos son la materia prima de la estadística. Y si los datos están un poco procesados, porque a veces nos viene ya un poco procesado, será información. Entonces, los datos y la información, o la información, si quieren, datos o información, son la materia prima, son el insumo básico de la estadística. No puedo hacer estadística. No puedo hacer estadística si no tengo datos e información.
Pero estos datos e información tienen que cumplir un requisito, que haya variabilidad. Tienen que variar. Si no hay variabilidad, no puede haber estadística. No puede haber estadística si no hay variabilidad. ¿A qué se refiere con la variabilidad? Variabilidad se refiere a que, como su nombre lo dice, los datos varíen. Por ejemplo, si pongo así, puro unos, aquí no hay variabilidad, entonces aquí no hay necesidad de hacer estadística. No hay necesidad. Por ejemplo, número de cabezas. A ver, vamos a ver. El estudiante 1 tiene una cabeza. El estudiante 2 también tiene una cabeza. El estudiante 3 tiene una cabeza. Todos tienen una cabeza. ¿Qué estadística voy a hacer de esto? Nada, no hay variabilidad. Entonces, ese es uno de los requisitos para los datos y la información para que pueda hacer estadística. Si no, no puedo hacer estadística. Otro ejemplo. Edad en la casera. 16 años, 15 años, ya. Uno joven ha entrado. 17, ya. 28, 58, ya. 68, 54, 22, 50, 25, 32, 51. ¿Aquí hay variabilidad? Sí, hay variabilidad. Hay variabilidad. Entonces, acá sí será útil la estadística. Entonces, tiene que haber variabilidad en los datos o la información para que la estadística se pueda aplicar. ¿Está claro? No puede hacerse estadística cuando no haya variabilidad. Acá, por ejemplo, ¿cuánto es el valor máximo de esta serie? 1. ¿Cuánto es el valor mínimo? 1. ¿Cuánto es el promedio? 1. ¿Cuánto es la mediana? 1. Todo es 1. Entonces no necesitas hacer estadística aquí. Pero en el otro caso, acá, ¿cuánto es el promedio? No sabes. Tienes que calcular. Entonces hay incertidumbre. Aquí no sabes cuál es el promedio. En el anterior estaba clarito, 1. El valor máximo, 1. El mínimo, 1. La diferencia entre el valor máximo y el valor, eso ya lo sabes. Pero acá no. Aquí hay incertidumbre y hay variabilidad. Entonces aquí sí puedes aplicar la estadística. ¿Cuánto es el promedio? No sé. Lo puedo calcular, evidentemente. Y aquí es facilito, 2, 4, 6, 10 datos, digamos, hasta con calculadora. Pero en estadística muchas veces no trabajamos con 10 datos, trabajamos con miles y a veces millones. ¿Y cómo haces ahora para calcular el promedio de los millones? Ah, necesitarás un paquete estadístico. ¿Cuánto es el valor mínimo? Acá se anota clarito, es 15. ¿Por qué? Porque son pocos datos. Pero si son millones, ¿cómo vas a buscar a ver el valor mínimo? Necesitarás un paquete estadístico. ¿Cuál es el valor máximo? Aquí es facilito, 68. Pero si son miles de datos, no podrás encontrar. ¿Cuánto es el rango? ¿Cuál es la diferencia entre el valor máximo y mínimo? Acá no sabes. Tendrás que restar de 58, 15. Claro, aquí se ve fácil. ¿Por qué? De 68, perdón, 15. ¿Por qué? Porque son pocos datos. Pero en estadística no trabajamos con pocos datos, trabajamos con muchos datos, cientos, miles o a veces millones. Eso que quede claro. Entonces, esto hace la estadística utilizando su materia prima, su insumo básico que se llama datos. Y si esos datos están más o menos procesados, se llama información. Pero estos datos tienen que cumplir un requisito. Tiene que haber variabilidad. Y tiene que haber incertidumbre. Ahora, ¿para qué me sirve la estadística? ¿Para qué me sirve la estadística? Para que pueda tomar decisiones. Si yo digo, el promedio de calificaciones en el primer examen parcial de este curso es de 28, algo está mal, ¿no? 28 el promedio, está muy mala nota, ¿no? Entonces eso me permitirá tomar decisiones.
Si digo, el promedio del peso de los recién nacidos en el hospital Cochabamba es de 2.600 gramos, ya digo, no, es bajo peso, algo tengo que hacer. Ah, estás tomando decisión. O por el contrario, el promedio del peso de los recién nacidos en el hospital del Cochabamba puede ser 4.000. Muy, muy grandes están haciendo esto, algo hay que hacer. O también puedes formular predicciones, ¿no? Predicciones en el sentido, si no hacemos nada, el peso de los recién nacidos va a seguir aumentando. O si hacemos esto, ya va a suceder esto. También hacemos predicciones. Para eso nos sirve la estadística, para hacer predicciones y para tomar decisiones. Acuérdense de las famosas predicciones que se hacían para la pandemia por el COVID, ¿no? Nosotros al inicio hemos hecho predicciones. Tantos pacientes van a enfermar, tantas pruebas hay que hacer, tantos van a morir, tantos van a llegar a UTI, todos hemos hecho. Hemos estimado incluso los picos, ¿no? La cuarta, la primera ola, hasta cuándo va a durar, la segunda, la tercera. Y ahora, aunque ustedes no se han dado cuenta, ya estamos en la cuarta ola. Hace varios días ya empezó la cuarta ola. Estamos en este momento en la cuarta ola. Solamente que la cuarta ola está viniendo con pocos casos. No quiere decirse que todas las olas tienen que venir como esas veces, no 1.000 casos por día, 800, no. Ahora están con 100, 120, 100, pero igualito es una cuarta ola. ¿Y por qué tan pocos casos? ¿Por qué una cuarta ola con pocos casos, doctor? La respuesta es fácil. Vacuna. ¿Por qué ya no se escucha que no hay camas en las UTIs? ¿Por qué? Porque muy pocos están enfermando con un cuadro grave de COVID y están necesitando terapia intensiva. Entonces, miren cómo la estadística nos permite tomar decisiones, nos permite hacer predicciones. No, al comienzo de la pandemia hemos tomado decisiones. Hay que aumentar el número de camas de UTI. ¿Ya dónde? Hospital del Sur, ya, Salomón Klein, pero la norma no, pero ya, aunque sea vulnerando la norma, hay que poner, porque el Vietnam no va a alcanzar. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado decisiones partiendo de predicciones. Y ahora seguimos en lo mismo, pero ahorita yo les digo, estamos en una cuarta ola ya. Esa es la estadística. ¿Alguna pregunta sobre la estadística? Como son buenos alumnos, ninguno, ¿no? Hemos dicho que el dato es el insumo básico, la materia prima de la estadística. Y un dato es una unidad tripartita, es decir, que está formada por tres partes. ¿Cuáles son esas partes? Primero, el dato siempre se va a referir a una persona. Porque siempre estudiamos personas, estudiantes, médicos, enfermos con VIH, enfermos con COVID. Entonces, ese dato siempre está referido a una persona. Esa es la unidad de análisis. Una persona. En este caso, no necesariamente puede ser un animal también. Seguramente si los veterinarios dirán que la unidad de análisis son los perros. Los arquitectos dirán la unidad de análisis son una casa. Pero para nosotros que estamos haciendo investigación epidemiológica, clínica, nuestra unidad de análisis va a ser una persona. Variable. Su nombre lo dice variable. Algo que va a variar de persona a persona. Porque si no variaría, no se llamaría variable, se llamaría constante. ¿Se acuerdan de los unos? Decían número de cabezas, todos tenían 1, 1, 1, 1. Entonces no era variable eso, era constante. Pero la edad sí variaba. Aquí está. Entonces, esto es una variable. Entonces, la edad es una variable. ¿Por qué? Porque varía. 15, 17, 58, 68, varía. Entonces, esta es una variable. Entonces, cada dato tiene una primera parte que se llama unidad de análisis. Es la persona que estamos estudiando. La variable es esa característica, ese atributo, esa cualidad que va a variar de persona a persona. Ejemplo, edad. La edad va a variar de persona a persona. El peso va a variar de persona a persona. La talla va a variar de persona a persona. El color de los ojos va a variar de persona a persona. El perímetro cefálico va a variar. La circunferencia, muchas cosas van a variar. Lugar de residencia va a variar, porque unos viven allá, otros más aquí, otros en Cochabamba, otros en Colcapira, otros en Sacaba, va a variar.
Lugar de nacimiento va a variar también, porque otros habrán nacido en Potosí, otros en Oruro, otros en La Paz, otros en El Chapare, otros en Cochabamba, otros en Colcapita. Entonces, ese es el segundo elemento de un dato, la variable. Ahora, el tercer elemento es el valor. Esta variable, hemos dicho, como va a variar, va a asumir distintos valores. Acá, por ejemplo, acá la variable es edad, porque va a variar. Pero la edad va a tener valores. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 valores tengo. Porque el primer estudiante tiene 15 años, el siguiente 17, el siguiente 58, va a variar. Entonces, esa variable va a asumir valores. Y los valores que asume ya pueden ser cuantitativos y cualitativos. Ejemplo de valor cuantitativo, edad. 15 años, 18 años, 25, 30 años. Ejemplo de valor cualitativo, estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado, concubino, matrimonio arreglado, matrimonio accidental, matrimonio de conveniencia, no sé qué, dependerá de tu marco teórico que estás utilizando. El ejemplo, María tiene un peso de 57 años. ¿De quién estamos hablando? De María. Por lo tanto, María es la unidad de análisis, la persona a quien estamos estudiando. ¿Qué es lo que va a variar de María y de otras personas? El peso, porque María tiene 57, Juan pesa 65, Anita pesa 90 y no sé qué. La variable entonces es el peso. ¿Y cuál es el valor en este caso de ese peso? 57 kilos. Entonces ahí tenemos ya establecida en este dato que María corresponde a la unidad de análisis, el peso corresponde a la variable y el valor de la variable es 57. Tenga muy en cuenta esto porque cuando cargamos a los paquetes estadísticos tenemos que saber de quién es. Muchas veces no trabajamos con nombres y trabajamos con números. Entonces el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 5000. Y está la variable y está el valor. Clasificación de la estadística. A ver, quedaremos aquí. Ya va a ser las 40. Pero quiero preguntas. Si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando. Doctor, ¿la unidad de análisis sí o sí es individual o puede ser de varias personas? No sé si me explico bien. A ver, muy buena la pregunta. Si es un estudio como el que hemos visto, descriptivo, la unidad de análisis siempre va a ser una persona y eso es lo que hacemos. ¿Se acuerdan de los diseños de investigación? Entonces la unidad de análisis va a ser una persona, sana, enferma, joven, lo que sea. Para los estudios descriptivos, para los estudios de corte, para los casos de control y para los estudios experimentales. Pero hay un otro tipo de estudio que toma como unidad de análisis un conjunto de personas y son los estudios ecológicos, que no lo hemos mencionado, pero es bueno que lo sepa. Por ejemplo, una unidad de análisis puede ser un municipio. No, por decir, el municipio de Cochabamba tiene una población de 700,000 habitantes. La unidad de análisis entonces es el municipio. O puede ser una comunidad. La comunidad de Cundorchucuna tiene una población de 860 habitantes. Entonces la unidad de análisis ahí es una comunidad. Entonces puede ser una persona o un grupo de personas en este caso. Y eso lo vas a tener o se va a hacer de mucha utilidad si vas a hacer un estudio ecológico. Si es ecológico, vas a utilizar grupos de personas como unidad de análisis. O si es un estudio descriptivo, van a ser las personas individuales. Sí, se puede utilizar. E incluso en otro tipo de investigaciones, por ejemplo, también ecológicos, que pueden ser hospitales. Sí, puedo decir, en el hospital Cochabamba nacieron
1000 niños. ¿Cuál es la unidad de análisis? El Hospital Cochabamba, ¿no ve? ¿Cuál es la variable? Número de nacimientos. ¿Cuál es el valor? 1000. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. ¿O tienes duda todavía? Pero para la investigación descriptiva, corte, caso control y experimental, la unidad va a ser siempre una persona. ¿Querías decir algo más? No, doctor, me ha quedado claro con el último ejemplo que me ha dado sobre el hospital de niños. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía el tiempo. En los ejemplos que nos realizó al principio, las Bs, ¿qué significado tenía, doctor? ¿Qué? Sí. La probabilidad. ¿Te refieres seguramente a estos resultados de investigación? ¿A esto? Sí. P04, P10. ¿A eso te refieres? Sí, doctor. Y el otro que dice IC. Esto es intervalo de confianza. Este intervalo de confianza, doctor, ¿se puede aplicar para toda población enferma o sana? Claro, dependiendo de qué estés investigando. Puedes aplicar para población sana o enferma, no hay mayor problema. La condición es que hayas trabajado con muestra. Por ejemplo, ustedes son una población sana, estudiantes de la carrera de nutrición. Entonces yo puedo hacer un estudio sobre opiniones que tienen ustedes sobre el retorno o no a las clases presenciales. Entonces digo, ¿para qué voy a hacer una encuesta a los 650 estudiantes? Voy a tomarme una muestra, hago mi cálculo. En el siguiente semestre vamos a ver cómo se hace. Y me sale una muestra de 200 estudiantes. A los 200 estudiantes los voy a encuestar y ahí sí voy a poder aplicar esto del intervalo de confianza. Me va a salir un promedio de algo. Y eso lo tengo que traducir en un intervalo de confianza para decir que el valor real exacto se encuentra entre este rango. Puedes aplicar para sanos, para enfermos, para lo que sea necesario. No hay mayor problema. El requisito es que trabajes con muestra, porque estás haciendo ya inferencia estadística. ¿Está bien? Está bien, doctor, sí. Una pregunta más. Están anotando, ¿no? A los que participan, hay responsables del registro de asistencia y demás, ¿no? A ver, Natalia Valery Udaeta Aguilar, pregunta. Buenas noches, doctor. No tengo ninguna pregunta. Ya, yo te voy a hacer una pregunta entonces. ¿Qué es el chi cuadrado? La pregunta, no escuché bien. ¿Qué es el qué? ¿Qué es el chi cuadrado? No sé, doctor. ¿Y por qué no preguntas entonces? Me has dicho que no tenías preguntas. Yo he hablado del chi cuadrado cuando les he mostrado los ejemplos. He hablado del chi cuadrado. Y tú me dices que no tienes ningún ejemplo, ninguna pregunta. ¿Cómo es eso? Que sí que todo está claro, ¿no ve? Aquí está. Cuando he hablado de he hablado del chi cuadrado. ¿Qué es el chi cuadrado? Si no tienes dudas es porque sabes. Aquí está el chi cuadrado. ¿Qué es el chi cuadrado? Dense cuenta, jóvenes, por flojera, muchas veces, no estoy diciendo que sea el caso, no preguntamos, ¿no? No nos damos el trabajo de hacer un poquito de esfuerzo a ver qué ha dicho. A ver, esto no está claro, esto no he entendido. Preguntar, pero no decir, no tengo preguntas. La respuesta más fácil, ¿no ve? No tengo preguntas, pero ahora yo les voy a hacer la pregunta. El que no tiene preguntas,
quiere decir que ha entendido todo. Entonces yo voy a responderles con otra pregunta. Eso que quede claro. No hay, creo yo, persona que no tenga pregunta. Siempre hay preguntas y hay tanto que preguntar. De estas diapositivas que he mostrado pueden salir un montón de preguntas, pero me llama la atención que digan no hay preguntas. ¿Por qué no hay preguntas? A ver, Natalia, Valeria, Udata, ¿por qué? ¿Todo está claro? Y parece que no está claro. ¿Por qué no me has respondido qué es el chi cuadrado? ¿Por qué dijiste que no tenías preguntas? Porque en el momento entendí todo, doctor. ¿Y ahora? Explicó, solo que no se me quedaron las cosas bien. Tienes que tener conciencia de eso. Alguien decía, la mejor forma de aprender es reconocer que no sabemos algunas cosas. La mejor forma de avanzar es dudando y preguntando. Quien no duda, no avanza. Quien no pregunta, no avanza, no aprende. Tengan en cuenta ese consejo. Quien pregunta, avanza. Quien no pregunta, no avanza. Quien duda, avanza. Quien no duda, no avanza. Y la historia nos ha demostrado que así es. Los grandes científicos, los grandes investigadores dudan, se preguntan. Para la vacuna del COVID seguramente han dicho, a ver, ¿cuál será la mejor vacuna para el COVID? A ver, yo creo que la primera pregunta ha debido ser, ¿será posible fabricar una vacuna para el COVID? Y han debido responderse, sí es posible. Ah, entonces han empezado. Y seguramente en ese proceso se han preguntado, ¿y cuáles serán las formas de hacer la vacuna? Otros han dicho que tiene que ser con RNA, otros han dicho que hay que hacer así. Después seguramente se han preguntado, ¿y cuáles serán los efectos adversos? Ya investigaremos qué efectos adversos trae esta vacuna. Así avanza la ciencia. Si no nos preguntamos nada, ¿habrá posibilidad de hacer la vacuna? No. Y les estoy demostrando con datos que ahorita estamos en una cuarta ola con 100, 115, 120 casos y muy pocos están requiriendo UTI. Es por el beneficio de la vacuna, aunque no lo crean. Si no hubiésemos seguido con 800, 1000 casos, 700 casos, ¿se acuerdan? Cuando había que recoger cadáveres de las puertas de los hospitales, de la calle, de sus casas, etcétera, solíamos ir a recoger cadáveres. Entonces, esos señores se han preguntado, han hecho preguntas, y de ahí es de donde salen todos estos beneficios. Duden siempre. La duda hace crecer. La duda te hace buscar información. Chi cuadrado. Acaba la clase, te entras al Google, chi cuadrado. 2 minutos. Te va a decir, chi cuadrado es una herramienta estadística que sirve para ver la asociación entre dos variables cualitativas. Listo, ya sabes. Pero si dices, no, no hay preguntas, no vas a leer, no vas a buscar, y no te vas a enterar, por lo menos hoy, qué cosa había sido el chi cuadrado. Aprendan eso, jóvenes. Bien, jóvenes, con eso vamos a concluir entonces la clase de hoy. Más tarde voy a abrir el foro. Tienen las preguntas ya. Y va a estar abierto. ¿Hasta cuándo hemos quedado? Lunes, doctor. A ver, sí, lunes, ¿no? Sí, lunes 8 de noviembre. Exactamente, hasta el lunes 8 de noviembre a las 23:50 está previsto el cierre del foro con esas preguntas. Bueno, jóvenes, vamos a suspender la clase, ya son casi las 9. Descansen, sigan estudiando. El consejo de hoy es dudar, preguntar, cuestionarse para crecer y avanzar. Que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Hasta la clase próxima, martes. Hasta luego, doctor. Gracias. Igualmente, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.